Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, los grandes desafíos de las organizaciones saludables, flexibles y sostenibles que con mucha ilusión hoy acogemos en AXA. AXA es anfitriona de este evento porque el año pasado tuvimos el honor de ser la empresa ganadora de los premios SFS en reconocimiento a nuestro plan Wellness y a toda nuestra oferta de cuidado integral para nuestros empleados, a nuestra regulación del acuerdo de trabajo a distancia y el derecho a la desconexión digital, a nuestras políticas y planes de conciliación y a la propuesta sostenible impulsada desde nuestros compañeros de responsabilidad corporativa. Y es para nosotros un honor organizar este evento, además de la mano de Fundación Más Familia. En AXA somos empresa FR desde el año 2016 y nos apoyamos en el modelo de gestión de la conciliación FR, que está totalmente alineado con nuestros valores y nuestra concepción de la conciliación y de lo que para nosotros es el bienestar de nuestros empleados, que es fundamental. Y es que en AXA trabajamos por el desarrollo de la sociedad, protegiendo lo que importa. Este es nuestro propósito como compañía y, desde luego, si algo nos importa, son nuestros empleados. Nos importa su conciliación en el sentido más amplio de la palabra, entendida, por supuesto, con todo lo relacionado con la conciliación entre vida personal, familiar y laboral, pero también con todo lo que tiene que ver con su bienestar, con su flexibilidad, con su desarrollo y, en definitiva, con su salud. Por todo ello, hoy estamos aquí, AXA, el Observatorio de Recursos Humanos y Fundación Más Familia, para compartir, debatir sobre todos estos temas, sobre las buenas prácticas en materia de gestión de la conciliación, la flexibilidad y la sostenibilidad en esta jornada que seguro va a ser muy enriquecedora para todos. A continuación voy a pasar la palabra a Marisa Cruzado, directora CVA y socia directora de los premios SFS. Gracias, Marisa, cuando puedas. Muy bien, pues buenos días. Yo voy a poner el teléfono sobre la mesa con el cronómetro para ser lo más estricta posible con el horario que nos han facilitado. Muchas gracias por la presentación y sobre todo AXA por recibirnos hoy en su casa y también a la Fundación Más Familia. Roberto, muchas gracias por apoyarnos en este evento. Miren, Maite Sáenz y yo, Maite que luego estará moderando la mesa, pues tenemos un sueño, que es contribuir de alguna manera a que las empresas se conviertan en las mejores empresas para el mundo. Y quienes nos conocen, tanto a Maite como a mí, saben que además de soñar, de ser unas soñadoras, nos gusta sobre todo bajar a tierra las cosas y ponerlas en práctica. Y por eso la historia que les voy a contar hoy va de cómo estamos trabajando precisamente para contribuir a este cambio cultural dentro de las organizaciones, ayudarlas a construir un modelo de gestión que sea rentable, que además sea sostenible, que sea también flexible y equilibrado y, por supuesto, saludable para las personas que trabajan en ellos. Es decir, que sean de verdad empresas buenas para el mundo, como es el caso de AXA, que es la empresa que ganó el año pasado. Pues bien, nuestra historia comienza con la puesta en marcha de los premios SFS, son los premios Empresa Saludable, Flexible y Sostenible, que nacen de dos iniciativas previas, que tanto Maite como yo habíamos puesto en marcha. Uno eran los premios Empresa Flexible, que nacieron en 2001 y cuyo objetivo era detectar y difundir las mejores prácticas en materia de conciliación. Les hablo del 2001, fíjense ustedes lo que ha llovido, y a pesar de todo, en nuestro histórico de resultados, aunque hay cosas que sí efectivamente han evolucionado, hay otros temas como la cuestión del teletrabajo, por ejemplo, que no ha evolucionado en lo que en principio podríamos entender que pasaría, dado el desarrollo que han tenido, por ejemplo, las tecnologías. El tema de los beneficios sociales, que en un principio se entendían como algo que la empresa aportaba a los empleados, se reformuló de manera que entran a formar parte de los paquetes de retribución flexible, es decir, es el propio empleado en que organiza su carpeta de retribución y decide en qué se beneficia fiscalmente o no, eligiendo los productos que la empresa le ofrece que más se adaptan a sus necesidades. Es decir, ha habido cambios, pero aún queda mucho por hacer. La otra iniciativa que forma parte de estos premios son los premios Empresa Saludable, que puso en marcha ORH y que intentaban
en línea con los Empresa Flexible, detectar y difundir las mejores prácticas en materia de bienestar y salud de las organizaciones. Porque efectivamente, a lo largo de la última década, una de las principales preocupaciones de las empresas es cómo cuidar mejor de sus empleados. No porque de repente les haya dado un ataque de paternalismo, no se trata de eso, sino porque han entendido que para mejorar su rentabilidad y sus resultados, su productividad, reducir el absentismo, etcétera, está también en su ADN la necesidad de cuidar de la mejor manera posible a los empleados y la vida que estos llevan dentro de la organización, y a poder ser también animarles a cuidarse fuera de esta. Tanto Maite como yo fuimos viendo que cada vez más el tema de salud y el tema de flexibilidad iban convergiendo, ¿no? Porque efectivamente una empresa no puede ser saludable si no es flexible, es decir, si no tiene políticas que permitan a los empleados organizar sus horarios, tener teletrabajo, en fin, una serie de cuestiones, y una empresa que se preocupa de ese tipo de cuestiones, evidentemente está cuidando también de la salud. Por lo tanto, empezamos a trabajar en la posibilidad de crear una nueva iniciativa que uniera estas dos cuestiones. Así nacen el año pasado los premios Empresa Saludable, Flexible y Sostenible. ¿Y por qué sostenible? Porque, bueno, creo que Maite luego les dará algunas pinceladas sobre esta cuestión. Entendemos que también la sostenibilidad, entendida como cómo trabajan las empresas para que sus empleados aporten a la sociedad en donde están un beneficio, es también una cuestión que tenemos que analizar desde recursos humanos y que se está teniendo en cuenta. Y ahí entran todas las políticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible sobre características del empleo, un empleo que sea respetable, que sea igualitario, tipos de contratación, pero también cuestiones relacionadas con voluntariado, en fin, cómo están devolviendo las empresas a la sociedad parte de lo que reciben de ella a través de iniciativas que realizan con sus empleados. Si cumplimos un modelo de gestión que tenga en cuenta estas tres patas, estas líneas de trabajo, sostenibilidad, bienestar y flexibilidad, entendemos que estaremos construyendo un modelo nuevo de organización que de verdad sea buena para el mundo. Aquí les ponemos la definición de lo que entendemos por empresa SFS. AXA, que ganó el premio el año pasado, entendemos que es la primera empresa que nosotros denominamos SFS, que es aquella que, sin perder de vista la rentabilidad, evidentemente, promueve entornos de trabajo adaptativos y resilientes basados en la colaboración, la confianza, el respeto, el equilibrio de la vida profesional, personal y familiar, e implementa buenas prácticas para la prevención y cuidado de la salud física y psicológica de sus empleados, y además tiene una visión integral y responsable de su entorno, en el que genera un impacto duradero y positivo. ¿Y qué pasó el año pasado cuando lanzamos la iniciativa de los premios, que, por cierto, cuentan con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, además de otras entidades como la COE, AENOR y la Organización de Estados Iberoamericanos, puesto que la iniciativa va más allá de las fronteras de nuestro país y contamos con algunas empresas candidatas de Latinoamérica? Pues el resultado fue que conseguimos 93 empresas candidatas de diferentes sectores de actividad en 3 tamaños, porque el premio tiene tres categorías: empresa grande, mediana y pequeña, y venían de 5 países. La mayor parte eran empresas españolas, pero también tuvimos una muestra interesante de empresas latinoamericanas. Hasta aquí les puede parecer un premio más, pero la verdad es que en nuestra iniciativa consideramos que no es ni mucho menos un premio más. Hemos desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial para hacer un análisis de los datos que recogemos. Tenemos un cuestionario muy exhaustivo con más de 70 preguntas divididas en las 3 áreas de análisis de los premios que las empresas deben cumplimentar. Pero además no nos quedamos ahí. Entendemos que el papel, en este caso Internet, lo soporta todo, y tenemos que comprobar que lo que las empresas están diciendo que hacen, no solo lo hacen, sino que además los empleados están viviéndolo de alguna manera. Y por tanto, hacemos también una recogida de información a una muestra de empleados. El número varía en función del tamaño que tenga la organización, pero recogemos también esos datos. Con toda esa información y además con la recogida en una entrevista personal con los directores de recursos humanos o de las diferentes áreas con los que la empresa nos pone en contacto, organizamos la reunión del jurado y preparamos su dossier de información.
Es una información muy completa, como pueden entender, en donde intentamos hacer una auditoría, si quieren ustedes, de qué es lo que está pasando dentro de la organización. Además, las candidaturas se presentan ciegas, con lo cual intentamos que las deliberaciones del jurado sean lo más objetivas posibles y sí que después facilitamos los nombres de las organizaciones que han estado votando, porque entendemos que un jurado que es cualificado y que es profesional, evidentemente, bueno, pues puede aportarnos información sobre las candidaturas una vez que conocen los nombres de las empresas. Esto en cuanto al procedimiento. ¿Qué tenemos además diferente? No nos quedamos solo en la recogida de la información, sino que procedemos al análisis de los datos, en primer lugar, para hacer nuestro propio informe y estudio de lo que es una empresa SFS y de qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que nos están diciendo las empresas que están trabajando dentro del modelo. Y además les ofrecemos a las entidades la posibilidad de obtener de manera gratuita un diagnóstico de cómo están en su situación. Es decir, todas las empresas que cumplimenten el cuestionario, ganen el premio o no, tienen la opción de, al final del proceso, recibir un informe detallado donde se les explica en qué punto están en las tres áreas de trabajo de los premios, es decir, en materia de flexibilidad, de sostenibilidad y de conciliación, ¿no? De salud, perdón, que me faltaba esta parte. El informe creemos que es un valor añadido que como organización nos interesa por este objetivo que les digo de cumplir el sueño de que cada vez haya más empresas que trabajen con este modelo. De estos resultados, que les digo que analizamos, obtuvimos una serie de conclusiones que vienen al caso hoy, porque precisamente este webinar tiene el objetivo de trabajar una de las áreas, que es la de flexibilidad y conciliación, y ahora les explicaré por qué. En la puntuación general que obtenemos del análisis de los datos, una puntuación sobre 10, la media de las empresas que se presentaron a los premios obtuvo un 6,3%. Un bien raspado, ya me entienden ustedes. Los que tienen a los hijos ahora que acaban de terminar el bachillerato y están preparando la DAO entenderán perfectamente de lo que les hablo. La puntuación media de los empleados quedó por debajo de lo que dicen las empresas, con un 5,70, es decir, prácticamente un punto por debajo de la percepción que tienen los empleados respecto a lo que dicen las empresas. Me dirán ustedes, no es mucha diferencia. Efectivamente, no es mucha diferencia. Lo que sí nos da es un rango para poder trabajar en la mejora. ¿Qué es lo que pasa? Por tamaño de empresa. Pues algo que nosotras ya veníamos viendo en los premios anteriores, es decir, las empresas grandes suelen obtener siempre la mejor puntuación, las empresas pequeñas van un poco a la zaga, pero las que peor salen siempre retratadas tanto en los premios Empresa Flexible como los Empresas Saludables son las empresas de tamaño medio, que son aquellas que tienen entre 50 y 250 trabajadores. Esto nos debe dar una pista, sobre todo a las propias empresas, para ver qué es lo que está pasando y por qué salen tan desfavorecidas respecto a, por ejemplo, las pequeñas empresas que están por debajo de 50 empleados. Como pueden ver en los datos de la pantalla, las empresas grandes obtienen aquí una nota bastante mejor, un 7,18%. Los empleados de estas empresas, la nota media es un 6,19%. En el caso de la empresa mediana, lo que les comento es un 5,79% la media de su puntuación, un 5,19% la de los empleados, y en la empresa pequeña estamos en un 6,26% la puntuación de la empresa y un 5,43% los empleados. ¿Y en qué aprueban y en qué suspenden? Y aquí hay un dato muy interesante que, como les decía, da pie a este webinar que tenemos hoy. Pues en donde mejor nota obtienen por parte de los empleados las empresas en general es en la parte de bienestar. Entendemos que durante la pandemia todas las empresas han trabajado mucho lo que es el cuidado de la salud física y mental de sus empleados, por cuestiones obvias, ¿no? Y quizá por ahí venga un poco este despunte. También sabemos que había una tendencia previa a la pandemia de mejorar las políticas de salud y bienestar. Por lo tanto, no podemos saber si es que se mantiene esa tendencia o si realmente la pandemia lo que ha hecho ha sido impulsar. En cualquier caso, nos congratulamos de que esto sea así. Es decir, mientras mejor se cuide a los empleados, mejores resultados obtendremos como compañía y mejor salud tendremos socialmente.
¿Dónde suspenden los empleados? Pues en cuestiones de flexibilidad, conciliación y teletrabajo. Ahí la nota es de un 4,72 en el caso de los empleados. Y por lo tanto, entendemos que a pesar de llevar tantos años trabajando en estas cuestiones, es necesario seguir todavía difundiendo buenas prácticas que den ideas a las organizaciones de cómo se puede mejorar en estas políticas, ¿no? Porque además tienen una aplicación práctica dentro de las organizaciones, es decir, los resultados que se obtienen de la implantación de estas políticas repercuten en una serie de KPIs que son claves para los departamentos de recursos humanos. Según el propio estudio y los datos que hemos recogido, las empresas afirman que las políticas de conciliación repercuten en estos KPIs que tienen ustedes referenciados. Reputación en un 73% de las empresas, rotación no deseada, el 69%, productividad, solo un 23%, compromiso de los empleados en un 64%, reducción de la póliza sanitaria, cuanta más flexibilidad tienes y menos estrés te causa el trabajo porque puedes compatibilizar tu vida profesional con la personal y familiar, pues se reduce el asentismo, por tanto las pólizas sanitarias también quedan impactadas positivamente. El 69% dice que se reduce el asentismo y un 57,69% que se reducen las bajas temporales. Por lo tanto, si estos son los KPIs que se ven impactados, debemos de seguir trabajando en las políticas de conciliación para seguir mejorando estos ratios. Como conclusión, estamos embarcados en un proceso de transformación. Sabemos que la tecnología nos está cambiando la forma de entender la vida. Queremos ser un país que repunte, un país de servicios que consiga estar entre las principales economías del mundo, y entendemos que en este proceso de transformación las empresas no solo tienen que invertir en tecnología, no solo tienen que invertir en políticas de flexibilidad, no solo tienen que invertir en salud, sino que tienen que trabajar de una manera holística con todas estas áreas de trabajo y seguir creando un modelo que facilite la rentabilidad por un lado y por otro lado mejorar la relación con las personas, atraer el mejor talento y ser lo mayor productivas posibles. Y por lo tanto entendemos que nuestro modelo, que es el de empresa SFS, empresa saludable, flexible y sostenible, es una apuesta segura para conseguir este objetivo. Yo les animo a presentarse a los premios. Pueden acceder a toda la información en nuestra web, premiossfs.com. Ahí pueden registrarse, cumplimentar el cuestionario y cualquier duda tienen nuestro contacto para llamarnos. Y ahora tengo el placer de introducirles a Roberto Martínez, que es el director de la iniciativa EFR, que nos va a dar muchas más claves sobre cómo seguir avanzando en este modelo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y espero que de este seminario se lleven por lo menos 3 o 4 ideas que les ayuden a mejorar. Bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias, Marisa, por la presentación y también por contar con nosotros hoy en este evento. Al que me sumo completamente, tanto en su propósito como en su operativa. Creo que cuantas más empresas participen, pues más conclusiones y más podremos animar al resto. También quisiera agradecer a tu otra mitad, a Maite Sáenz, por ser siempre una buena aliada de nuestra organización. Y por último, a AXA. Hemos escuchado a Teresa hace unos minutos, luego podremos escuchar a Mireia. Para nosotros casi esto es nuestra segunda casa, así que bueno, tenemos muchísimas cosas que agradecer. Bueno, como les decía Marisa, tengo el placer de dirigir la iniciativa EFR en Fundación Más Familia, que es una iniciativa basada en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pues en unos premios de empresa saludable, flexible y sostenible, pues no acabamos de ver el encaje de la conciliación. Para nosotros es claro, por eso siempre hemos apoyado tanto esta iniciativa como las anteriores. Creemos que la conciliación puede ser ese nexo de unión, ese engranaje
en estos tres grandes conceptos que nos ha trasladado Marisa. La conciliación contribuye a mejorar la salud organizativa a través de muchas prácticas, pero yo diría fundamentalmente de los riesgos psicosociales. La conciliación y la flexibilidad están íntimamente ligadas. Para nosotros, la conciliación es ese conjunto de prácticas que una organización pone en marcha para facilitar la calidad de vida y tratar de que sus colaboradores vivan vidas plenas. Y dentro de la conciliación, la flexibilidad siempre ha sido una de nuestras dimensiones. Seguramente en estos momentos, una de las más destacadas, digo en estos momentos, tras este episodio pandémico que hemos vivido, ha ganado en relevancia. Y seguramente no suficiente, en eso coincido también con Marisa, que para nada podemos bajar la guardia. Y también la conciliación tiene que ver con la sostenibilidad, y no es que lo diga yo, pueden ustedes referirse a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden analizar otras referenciales, otras normas, como la Guía Internacional ISO 26000, y comprobarán que hay un consenso internacional acerca de que la conciliación forma parte de esas dimensiones que conforman la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Por tanto, creo que estamos perfectamente encajados en este evento y queremos apoyar con nuestra presencia su difusión. Bien, me preguntaba yo en estos minutos que tengo ante ustedes, ¿qué caracteriza, ¿no?, a una empresa, a una entidad SFS, saludable, flexible y sostenible? Y me decía para mí que ahí es nada, ¿no? Ahí es nada. Yo creo que si añadiéramos ya el concepto de económicamente rentable, competitiva, pues tendríamos prácticamente hecha la cuadratura del círculo. Son tres conceptos muy importantes y muy ambiciosos, y yo voy a destacar, en principio, tres características que creo que deben formar parte de este tipo de entidades SFS. Uno es la orientación a la persona, ese people first. Creemos que, y en eso coincidimos muchos, que tenemos que humanizar las compañías. Estamos ante un riesgo de que esta competitividad que se nos exige a nivel internacional conlleve unos daños colaterales sobre las personas. Creemos que, por lo menos nosotros entendemos, tenemos una visión humanista del mundo, una visión antropológica con la persona en el centro, y no debemos olvidarnos que la persona es mucho más vulnerable de lo que pensamos y que debe formar el núcleo de nuestras decisiones. También me gustaría destacar la orientación al logro. Creo que estamos en un momento en el que aquellas organizaciones que no lo hayan hecho todavía deben dar un paso para establecer metodologías, culturas que les permitan valorar, evaluar el desempeño, el performance en función del logro. Si siempre nos resultaba difícil valorar la presencia en este tipo de entornos híbridos, cada vez va a ser más complicado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de evaluar a las personas por el logro que consiguen. Y en tercer aspecto me gustaría destacar el liderazgo ejemplarizante. Ahí es nada también, tener un liderazgo responsable y ejemplarizante en nuestras organizaciones. El papel lo aguanta todo, y creo que lo que distingue unas organizaciones de otras hoy en día y les permite afrontar los nuevos desafíos es el liderazgo. La pregunta del millón sería cómo preparar, cómo formar, cómo alentar a nuestros líderes para que sean capaces de asumir estos retos que nos esperan, ¿no? Bueno, nuevamente me gustaría destacar tres características claves del comportamiento de un líder flexible y responsable. La primera es crear entornos de confianza. Creo que en el momento en el que nos encontramos, estos entornos híbridos, la confianza es muy importante. Si siempre lo ha sido, yo creo que ha adquirido una consideración superior. Si ya no voy a tener a mi equipo en la misma ventana de espacio y de tiempo, si voy a tener que orientarme al logro y no a la presencia, la confianza adquiere una dimensión muy, muy especial. No es fácil crear confianza, es mucho más fácil perder la confianza que construirla,
pero creo que en cada decisión, en cada minuto de una relación laboral, estamos construyendo o deconstruyendo confianza. Estamos desde mi organización trabajando de una manera muy decidida, ¿no?, para crear pues, conocimiento, para crear cursos alrededor de cómo creamos confianza con nuestros comportamientos, con cuestiones aparentemente muy sencillas, muy del día a día y que pueden pues, inclinar la balanza en un sentido y otro. Por tanto, confianza, crear entornos de confianza. El segundo aspecto que me gustaría destacar de un liderazgo ejemplarizante es equilibrio. Creo que los líderes deben resultar equilibrados en sus decisiones, en sus comportamientos, en su forma de proceder. Un líder tiene esa dificultad añadida de encontrarse a mitad camino entre las grandes decisiones corporativas y los equipos. Ni debe resultar exclusivamente orientado a los resultados de la corporación, ni debe orientarse en exclusiva a las personas. No queremos líderes laxos, que con su comportamiento pues, contribuyan, ¿no?, a que nuestras actividades y nuestros negocios no sean competitivos, pero menos aún queremos líderes que para cumplir esos resultados, esos objetivos, lo hagan a costa o llevándose por delante pues, la vida o la calidad de vida de sus equipos. Por lo tanto, resultar equilibrado también es algo en lo que no nacemos aprendidos, en los que tenemos que ensayar, en lo que tenemos que trabajar. Muchas veces ponemos a un líder a cargo de un equipo pues porque es el que más sabe, porque es el que lleva más tiempo, porque es el mejor técnico, y eso no es más de un 20% del conjunto de sus competencias. Un buen líder tiene que ser una persona, pues como hemos dicho, capaz de crear esos entornos de confianza y también resultando equilibrado en sus decisiones. Y por último, y muy con nuestros días, creemos que un líder tiene que ser capaz de tener una sensibilidad afectiva y una inteligencia emocional para conectar con sus equipos desde el vínculo emocional, porque el vínculo emocional es lo que crea un compromiso afectivo, que es el compromiso de todos los tipos de afectivos, de todos los tipos de compromiso, perdón, más determinante. Es ese compromiso que nos da la milla extra, que nos hace diferenciarnos. Yo a veces me pregunto, ¿qué diferencia un hotel de 4 estrellas de otro hotel de 4 estrellas? Alguien pensará pues, que la habitación tiene 0,4 metros cuadrados más. A mí no me resulta diferenciador. O que tiene una carta de almohadas, tampoco me resulta diferenciador. A mí me resulta diferenciador el trato, su gente en definitiva. Podemos también llevarlo a una entidad financiera, una entidad aseguradora, un despacho de abogados. Cada vez más ese compromiso, buscando esos vínculos afectivos y reconociendo la diversidad de sus equipos y la diversidad de sus personas. No todos somos iguales, somos hombres, mujeres de distintos credos, ideologías, culturas, etnias, razas, adscripciones generacionales, y eso es verdaderamente diferenciador. Y bueno, pues concluyo para dar paso enseguida a la mesa redonda. Creo que nos está tocando vivir generacionalmente un momento complicado. A mí me gusta describirlo como una realidad líquida, algo que fluye, que nos desborda, que no podemos contener, que aún estamos asumiendo el último cambio, que ya viene el siguiente. Saben ustedes la cantidad de bromas, memes que hemos hecho con todos los acontecimientos que nos han sucedido durante el 2020 y el 2021, pandemias, volcanes, tormentas saharianas, Filomena, la última, la viruela del mono. Bueno, pues seguramente esto va a ser así, para lo que nos queda. Bueno, por tanto, si aceptamos que estamos ante una realidad líquida, creo que las organizaciones tienen que ser también líquidas. Es muy difícil encajar en esa realidad líquida siendo una organización vítrea, cristalina, que cuando trato de moverla se rompe en 1000 pedazos. Las organizaciones también tendrán que ser líquidas. Y para nosotros una organización líquida es una organización flexible. Es una organización que es capaz de adaptarse a las nuevas condiciones del entorno, como diría Sir Charles Darwin. Pero eso no es suficiente. Ser flexible es condición necesaria, pero no es suficiente. Para nosotros hay que añadir un propósito, hay que humanizar las empresas. Por eso para nosotros la diferencia entre conciliación y flexibilidad. La flexibilidad es condición necesaria, pero no es suficiente. La conciliación pone mucho más el foco en la persona, en aquellos aspectos diferenciales. Por tanto, acabo como hemos empezado, creemos que
este tipo de iniciativas son muy bienvenidas, ponen el acento sobre lo que de verdad importa y, por tanto, pues nosotros queremos apoyarlo desde todos nuestros, digamos, niveles y posibles. Así que, sin más, voy a dar ya paso a la mesa redonda, que seguro que tienen muchas más cosas que contarles. Mesa redonda que va a estar moderada por Maite Sáenz, directora del Observatorio de Recursos Humanos, y que va a contar con tres profesionales del mundo de las personas, pues sin duda muy reputadas y reconocidas, como son Mireia Muñoz de AXA, de la casa, Palmira García de Calidad Pascual y María Pilar Pérez de Engie. Así que, sin más dilación, doy paso a la mesa redonda y yo quedo bien atento a escuchar vuestras deliberaciones y consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias también a Marisa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias también a Marisa por las introducciones iniciales. Yo te voy a tomar lo último que has dicho, Roberto, sobre pues todo lo que nos ha pasado. Yo creo que tenemos que aceptar pulpo como animal de compañía, sea lo que sea ese pulpo, y de estar preparados para pues coger ese mundo escurridizo que son los octópodos, ¿vale? Bueno, yo quería también, antes de empezar con el turno de, no más que de preguntas de charla, decir que SFS no es un proyecto endogámico y por eso esta mesa no está formada solo y exclusivamente por empresas que han participado en este proyecto. Está abierto a AXA, que sí que fue nuestra ganadora del año pasado con un proyectazo, porque reconocemos que trabajar con profundidad tres áreas tan complejas como es la salud, la flexibilidad, la sostenibilidad y la cultura, de todo pues no es la verdad tarea ni de un año ni de dos. Vosotros ya habéis demostrado con los premios anteriores que tenéis una trayectoria en ello, sino que también hemos querido dar paso a compañías que no han participado en SFS y que también, en el caso de Calidad Pascual, pues lleva un recorrido interesante en temas de salud, flexibilidad y también sostenibilidad, por supuesto. Y en el caso de Engie, con Pilar, porque tiene una trayectoria profesional de muchas empresas y su conocimiento atesorado en todas ellas, pues nos puede dar también muchas pistas de qué se puede hacer, qué se debe hacer y qué deberíamos tener ganas de hacer en recursos humanos en un momento con tanto movimiento. Vayamos con la primera cuestión y es, Mireia, ¿cómo a vosotros os impacta el tener una política tan integral de gestión de la salud, la flexibilidad y la sostenibilidad en vuestra cultura corporativa, en eso que ahora mismo se habla tanto que es el propósito y sobre todo cómo apoya y cómo ayuda al negocio? Pues para nosotros, obviamente, y antes lo comentábamos, es toda una visión holística y todo está conectado con el propósito, pero también con la gestión del talento. Ahora mismo estamos en un momento de guerra abierta por el talento de nuevo y cuando examinas cuáles son los factores claves de retención del talento, empiezan a aparecer palabras como flexibilidad, en el top de la lista, bienestar, pero también sentido de propósito. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar entornos flexibles donde además el bienestar esté totalmente integrado y que además conecten con el propósito? Pues ahí estamos, porque yo creo que si algo hemos aprendido todos en los últimos años es que el éxito y rentabilidad de las compañías está totalmente ligado a ser capaces de enamorar y de fidelizar nuestro talento. Para nosotros, desarrollar políticas de conciliación, de flexibilidad, de bienestar y además conectadas a un propósito, que en nuestro caso es proteger lo que importa, con lo cual conecta perfectamente, es clave para fidelizar nuestro talento y por lo tanto es una medida directa de rentabilidad y de sostenibilidad empresarial. Pero es más, y me voy a lo que decía Roberto, los entornos bunny, ¿no?, en los que estamos actualmente, tan quebradizos, tan ansiosos, tan impredecibles. La flexibilidad ya no es solo una manera de trabajar o de ofrecer ventajas a nuestros colaboradores, tiene que estar en nuestro ADN, porque si no, no somos capaces de virar timón ante un cambio de mercado. Solo empresas flexibles que además hayan desarrollado maneras de trabajar muy orientadas al cambio constante, a la mejora continua, a la agilidad, a la colaboración, van a ser capaces de sobrevivir en esos entornos. Entonces, flexibilidad al final es una manera de trabajar, una manera de ser y, por supuesto, una manera también de ofrecer una experiencia empleado diferencial. Es que es una mentalidad totalmente distinta al final y lo limitamos mucho al teletrabajo, a la forma de trabajar. Y la flexibilidad es muchísimo más que eso, porque da oportunidad a las compañías de adaptarse, sean grandes, medianas o pequeñas, con toda la estructura que tienen dentro. Ahora bien, es fácil
o es fácil. O tiene un recorrido un poquito más sencillo quizá, trabajar todas estas variables en compañías de trabajo de oficina o de pues un horario determinado y ya está. Pero ¿qué pasa con compañías como Calidad Pascual, en la que hay turnos, es un sector industrial, hay una fuerte también sindicalización? ¿Cómo se trabajan estas variables en un entorno tan distinto? Y además que se pueden, porque vosotros estáis demostrando que se puede. Se puede, por supuesto. No solamente es el entorno industrial, también tenemos una fuerza comercial muy potente que tiene también sus rutas comerciales, tiene unos horarios establecidos además por el comercio y que nos dificulta, ¿no?, el establecer una medida que puede ser de más fácil aplicación, como en una oficina, que es, bueno, pues vas a poder disfrutar de X días o X porcentaje de jornada de teletrabajo o de trabajo remoto, donde consideres. Aquí hemos tenido que innovar o que hacer propuestas pues más creativas, y las hemos hecho de la mano de nuestras propias personas, ¿no?, hablando y escuchando mucho a nuestras personas, y a partir de ahí hemos generado ideas, y os voy a dar ejemplos porque creo que puede inspirar que a otras compañías que estén también en este sector o en un sector más industrial con este tipo de puestos de trabajo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido flexibilizar lo máximo posible tanto las entradas como las salidas en horario a fábrica. Oye, has terminado tu trabajo, estás satisfecho con tu trabajo, no queda nada pendiente, puedes salir 5 minutos antes, no pasa nada. A la hora de entrar al turno, pues también tenemos cierta flexibilidad, pero necesitas cambiar un turno de trabajo, vamos a facilitártelo. No es necesario que tengas que hablar con tu responsable. Si te pones de acuerdo con un compañero, con un mismo puesto, siempre todo pues muy establecido y muy acotado en cuanto a los tipos de cambios que se pueden realizar, pero lo pueden hacer con total facilidad poniéndose de acuerdo el uno con el otro. Ante situaciones familiares o en los que se necesita pues atender una visita médica con un familiar, el atender una reunión de tutoría de tus hijos, damos total flexibilidad, porque es muy importante para nosotros que la persona esté bien, y aquí lo estabas comentando, y lo comentaba Roberto, cuando una persona está bien en plenitud, cuando tiene ese bienestar, cuando se siente plena, no tiene estrés generado por la falta de conciliación, su salud mejora, el absentismo se reduce, el nivel de compromiso con la compañía aumenta exponencialmente, y al final esto lo que genera es una orientación a resultados, somos más eficaces, somos más eficientes. Y por poner otro ejemplo, en el caso del área comercial, nosotros lo que hacemos es adaptar en la medida de lo posible las rutas comerciales al domicilio de la persona, de tal manera que aseguramos que cuando finaliza su jornada o cuando la tiene que iniciar está próximo a su ruta comercial. Pues si es cerca del colegio de los niños, no siempre el domicilio, ¿no?, pues vamos a intentar adaptar la ruta. Igual que los horarios los vamos a adaptar y vamos a hacerlos súper flexibles en casos de necesidad de conciliación, también en el área comercial, ¿no? Yo creo que escuchando y hablando con un sentido de corresponsabilidad se encuentran medidas y posibilidades en todos los sectores. Es que cuando se habla de innovación no se habla de pensar en cosas que están en la luna, dicho así. Es que hay muchas veces que son cosas de sentido común y que se encuentran muchas veces preguntando y haciendo que la comunicación fluya. Yo creo que, María Pilar, querías introducir algo al hilo de lo que ha comentado Palmira. A mí, un poco complementando, ¿no?, en relación a lo que era tu pregunta, de cómo de alguna manera aporta a la cultura y aporta al negocio el trabajar en este tipo de medidas y en este tipo de temas. A mí me encantaría que todas las empresas fueran, como decía antes Roberto, empresas que tratan de ser humanas. Pero es que fíjate, aunque no fuera así y se viera a la persona de un modo utilitarista, que espero que no haya muchas así, pero aunque fuera de esa manera, al final las personas son las que mueven los negocios, son las personas. Y la relación entre la empresa y la persona, el empleado, es como una relación de pareja, en la que das y recibes. Y normalmente hay una reciprocidad. Y lo que das, recibes. Entonces, cuando tú efectivamente atiendes las necesidades de las personas, y en los estudiosos del compromiso lo que te dicen es que uno de los primeros factores a la hora de generar compromiso es que tus jefes
que de alguna manera es tu empresa, son quienes representan tu empresa, se preocupan por ti como persona. Entonces, cuando la empresa está facilitando la conciliación, cuando la empresa está dando medidas de flexibilidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está preocupándose por ti como persona. Entonces, al final, los intereses de la persona y de la empresa es que son inseparables. Si la empresa va bien, a la persona le va a ir bien. Y si la persona está bien, a la empresa le va a ir bien. Si tú das flexibilidad al empleado, vas a recibir también flexibilidad por su parte. Y es que las empresas también necesitamos muchas veces flexibilidad por parte de nuestros empleados. Entonces, se produce una relación que es buena para las dos partes. Se producen una serie de cosas que van a favorecernos a todos. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda, y yo espero que a estas alturas de la vida ya no le quepa a ninguna compañía, desde luego en Engie no nos cabe duda de que invertir en esto es una cosa que tiene un retorno. Hablabas de que esto es como una relación de pareja. Hay un dicho de hace muchos años que dice, el amor que no aumenta un poco todos los días, disminuye un poco todos los días. Y es cierto. Y todos lo podemos experimentar en nuestro ámbito personal, pero también en nuestro ámbito profesional. Esto que has comentado me lleva a los resultados que nos ha compartido Marisa respecto del gap que hay entre lo que la empresa aporta o dice que aporta en materia de conciliación y flexibilidad y cómo es percibido por los empleados. Yo creo que esto también hay que ponerlo en un contexto porque no podemos leerlo de manera lineal. Es decir, es que el gap es este y la razón está en... ¿Te puedes animar a avanzar alguna explicación desde el punto de vista de comunicación? Hay muchos Sí, variables. o sea, es un poco especular, es decir, yo no puedo decir exactamente por qué estas personas y estas empresas han respondido de manera diferente, pero yo creo que se pueden dar varios hechos, ¿no? Primero, creo que las personas, y yo la primera, somos insaciables, ¿eh? Entonces, cuando tenemos algo, ya lo damos por hecho. Ya, a veces diría, hasta no lo valoramos suficientemente y ya queremos lo siguiente, queremos más. Claro, si yo echo la mirada atrás y veo cómo estaban las compañías en España hace 5, 10, 15 años en materia de flexibilidad y conciliación, creo que hemos avanzado muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que ya lo vemos normal. Entonces, estamos ya pensando en, como empleado, qué viene después, qué más quiero, qué más necesito, qué más me viene bien, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que se puede dar el hecho de que las empresas, pues a lo mejor, cada pasito que damos nos cuesta un esfuerzo organizativo, un esfuerzo de recursos, un esfuerzo de revisión de procesos de trabajo, un esfuerzo de implantación de tecnología, un esfuerzo de muchas cosas, que el empleado a lo mejor no necesariamente percibe, pero nosotros sí. Entonces, pues por eso, claro, cada paso que vamos dando lo valoramos, pero es verdad que de cara al empleado a lo mejor no lo ponemos suficientemente en valor, no lo comunicamos suficientemente o no le damos visibilidad a todo lo que supone poner en marcha cualquier nueva medida. Yo creo que uno de los puntos fuertes, y no recuerdo mal, en vuestra candidatura era precisamente el plan de comunicación que teníais siempre asociado a cada una de las medidas que poníais a efecto. Y es que vender internamente estas medidas no es una cuestión de un plan de comunicación puntual. Es una lluvia fina que debe acompañar durante toda la vida del empleado dentro de la organización. Y eso vosotros aquí, ya os digo, yo creo que recuerdo incluso la primera vez que os presentaste a los premios que ya teníais un plan de comunicación que era niquelado. No sé si nos puedes dar unas pinceladas porque es una... Sí. Daría para una charla entera hacer un buen plan de comunicación, ¿no? Totalmente, y es clave, pero para nosotros hay un paso antes de ese plan de comunicación, es cómo diseñamos las cosas. Yo creo que ahora mismo en el mercado nadie se plantearía hacer una aproximación a su nicho de clientes sin co-crear con ellos, sin entender perfectamente qué quieren, cuándo y cómo, y desde ahí diseñando. Nadie lo haría. Pero durante muchos años nosotros hemos trabajado así, en general, los recursos humanos de las empresas. Esta es la visión del futuro, estas son las políticas, esto es por donde hay que avanzar. Ese modelo ya no es sostenible. O co-creamos todo lo que hagamos con nuestros empleados, como lo haríamos con nuestros clientes, o no vamos a entender realmente cómo conectar con ellos. Entonces nosotros sí que estamos en un modelo donde cada cosa que hacemos, desde el modelo de flexibilidad, modelo de teletrabajo, modelo de diversidad e inclusión, todos los modelos, es co-creado con ellos. Y además tenemos un alto nivel de participación porque ellos perciben que su voz importa, que lo que digan sí va a ser tenido en cuenta en lo que hagamos después. Entonces, claro, partimos de un modelo que está co-creado y luego sí es cierto que hacemos planes de comunicación muy intensos. ¿Por qué?
porque es una de las competencias clave de los equipos de personas y cultura, que quizás pues, no traíamos del pasado, ¿no? Donde el bagaje era más técnico, más vinculado a procesos. O somos grandes comunicadores, o ponemos en valor lo que hacemos, o no vamos a llegar a nuestros empleados, que son nuestros clientes también. Nosotros tenemos que ponernos en su mente y entender que sí, nosotros sabemos todas las medidas que hacemos, todos los planes, pero el día a día de alguien que está en una línea de negocio no es estar investigando y leyendo todo lo que hacemos y conocerlo, no. Ese no es su día a día, eso no es realista. Tenemos que ser capaces de cómo llegamos de una manera breve, de una manera que emocione, de una manera que inspire y que quede en la memoria. Y ahí tenemos que convertirnos en expertos. ¿Cómo son en el caso de AXA y en el de Calidad Pascual los procesos de consulta con los empleados? Son holísticos. Nosotros sí que tenemos, como la mayor parte de las compañías, encuestas tanto de clima como de diversidad e inclusión. Nosotros preguntamos anualmente, ¿esto es una empresa diversa? ¿Te sientes incluido? ¿Qué podemos hacer? Tenemos encuestas de Smart Working. ¿Este es el modelo de Smart Working que quieres? Pero eso es una manera de captar y además hay que evitar este efecto de saturación de encuestas, de te estoy todo el día preguntando, porque también eso puede ser cansado, ¿no? Pero luego sí que tenemos un buzón abierto donde los empleados mandan ideas, sugerencias, lo que ellos quieran, y cada vez que lanzamos una nueva iniciativa, montamos focus groups, voluntarios, se puede apuntar quien quiera, aseguramos que sean representativos y co-creamos todo con ellos, todo. Sí, en nuestro caso, desde hace un par de años, además, tenemos un pulse de clima por el cual tenemos un cuadro de mando en el que vemos tanto mapa de ánimo como diferentes KPIs que nos ayudan a saber si las medidas que estamos implantando van por la buena dirección o no. Y adicionalmente, yo creo que estamos todos en este punto, ¿no? La escucha, los focus group, el co-crear con ellos es fundamental. Nosotros lo hacemos también teniendo en cuenta el viaje del empleado. Cuál es el momento en el que se encuentra el empleado dentro de la compañía y cuál es su momento vital. Esto lo cruzamos para entender cuáles son las necesidades, porque son muy diferentes. Y a partir de ahí intentamos adaptarnos, intentamos ser cada vez menos generalistas y proponer e implantar iniciativas que se adaptan a las diferentes necesidades. Vamos hacia las familias. O sea, nosotros además como compañía de alimentación somos muy conscientes del cambio que se está produciendo en las familias y por lo tanto en los hábitos de consumo. Lo mismo pasa en un empleado. Las familias también son diferentes. Entonces nosotros nos encontramos al escuchar pues que quizá para una persona más joven la parte de seguro médico pues no le es tan relevante y lo preferiría invertir en otra cosa. Estamos en este punto, en escuchar para dentro de las posibilidades, porque no es posible tampoco, hay que ser realistas, somos una compañía con unos objetivos y que necesitan una rentabilidad, no podemos tener unas medidas a la carta en su totalidad, pero sí lo más adaptadas posibles, ¿no? Y creo que esa es la clave, que adaptemos a las necesidades de cada uno para que todos nos sintamos en ese bienestar pleno y tengamos ese compromiso como con la pareja que nos haga dar más allá, ¿no? Dar lo mejor. Antes de hablar de bienestar, que además es un tema que yo creo que es una parte troncal de lo que queremos conseguir con los premios SFS, porque es un concepto muy holístico, sí que me gustaría, Mireia, que nos contaras las iniciativas más llamativas, porque claro, si nos dais vuestro catálogo tendríamos que mandarlo por correo para que podamos comentarlo completamente, ¿no? Pero ¿cuáles son las más llamativas o las que mayor aceptación han tenido dentro de AXA? Relativo a bienestar. Relativa a flexibilidad. A flexibilidad. Flexibilidad. Pues claro, nosotros empezamos este camino hace mucho, ¿no? Sí. Nuestros empleados llevan mucho tiempo en modelos de flexibilidad horaria. De hecho, perdona que te interrumpa, fuisteis los primeros en firmar un protocolo de desconexión. Sí, de desconexión digital, sí. Llevamos muchos años trabajando con flexibilidad horaria, trabajando con teletrabajo, tenemos un protocolo de desconexión digital, pero después de la pandemia nosotros nos planteamos un cambio radical de todo lo que hacíamos. O sea, el teletrabajo es una pieza pequeña del modelo, ¿no? Dijimos, vale, pues vamos a acelerar este modelo híbrido, hacer que cada vez sea más flexible, que tú decidas para qué vienes a la oficina, pero tenemos que cambiar todo lo que hacemos. Y la pregunta era, ¿y a partir de ahora para qué vamos a venir a la oficina? No ya cuántos días, que sí, pero ¿para qué? Y cuando estemos en casa, ¿para qué? Y eso lo preguntamos a todos los empleados y vimos un poco el modelo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí nos dimos cuenta, primero, que les teníamos que ayudar a cambiar todos sus comportamientos. No son los mismos los comportamientos en un modelo meramente presencial
que en un entorno híbrido. La comunicación cambia, el feedback cambia, el reconocimiento, etc. Y ahí sí que hicimos una campaña de comunicación muy fuerte y ahí sí que queríamos que fuera breve, que calara, etc. Hicimos como nuestra propia serie de Netflix de televisión que llamamos Smart Working Things, y lo que íbamos a ir reflejando con capítulos donde contractamos actores, pero también había empleados actores, situaciones desde el humor de todo lo que pasa en un modelo híbrido y que nos hace pues no sentirnos bien porque no nos comunicamos bien, no se nos tiene en cuenta, no se toman decisiones con nuestra opinión, la flexibilidad no es real, estás en remoto que se supone que das más flexibilidad, pero estás al final del día hiperconectado a 4 canales a la vez hasta las 1000 horas de la noche. Y eso lo hicimos pues con una campaña de capítulos que desde el sentido del humor, con muchísima ironía, iban como provocando cambios, ¿no? También nos planteamos, ¿y las oficinas tal y como las tenemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para qué necesitamos tantas traineras donde la gente se siente? Porque se sienten en su casa, ¿no?, a trabajar delante del ordenador. Y eso, desde luego, eso hay que adaptarlo a los recursos que tenemos, a los espacios que tenemos y tenemos que ir poco a poco, ¿no? Pero estamos transformando los edificios, quitando traineras, haciendo espacios colaborativos, agile, más zonas de innovación, zonas flexibles, etc. Y un último factor era el liderazgo, porque sí, los empleados quieren flexibilidad y se la estamos dando, pero es que también quieren socializar y también quieren conectar y también quieren sentir que pertenecen. Y en un entorno híbrido hay que regularlo eso. Tú antes entrabas en una compañía y leías el ambiente. Entendías de manera natural o implícita, así se gestionan los conflictos aquí, así se hace equipo aquí, con este sí, con este no. Son ejemplos, ¿no? O el feedback te lo daban en medio de un pasillo o tal. Es que eso en un entorno híbrido empieza a desaparecer. Y o hacemos como rituales, planificamos el hablar de cómo se solucionan aquí los conflictos, de cómo se da el feedback, de cómo se hace un reconocimiento, de cómo se tiene en cuenta al cliente, o nos arriesgamos a tener personas nuevas que se van incorporando en la empresa, que no entienden la cultura y que tampoco se sienten bien si no sienten que pertenecen. Y en eso también estamos. Y la última pieza es cambiar el estilo de liderazgo. Y ahí la palabra clave es un liderazgo de propósito. De propósito de compañía, sí, proteger lo que importa, pero o entendemos cuál es el propósito individual de cada uno de nuestros empleados, y eso durante la pandemia nos lo hemos preguntado todos. ¿Yo para qué? ¿Para qué estoy en la vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me siento pleno? De ahí, pues bueno, fenómenos que se están produciendo de gente masivamente dejando sus empleos. O entendemos cómo la gente quiere sentirse plena y lo conectamos con lo que aquí pasa, o no vamos a poder trabajar en entornos pues de fidelización del talento de manera sostenible. Fíjate que en todo lo que has comentado me viene a la mente una experiencia muy personal. Mi hijo ha empezado a trabajar hace unos meses en una empresa en la que teletrabaja los 5 días de la semana. Y me dice, ¿sabes lo que no me gusta? Dice, me encanta todo. Dice, lo único que no me gusta es que solo hablamos de trabajo, las 8, 9 o 10 horas que estamos conectados. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que está muy relacionada con bienestar y con salud. O sea, imaginaros en el ámbito de la salud eso a largo plazo, ¿qué supone? Cuando durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que la salud debe ser uno de los basamentos de la relación entre la empresa y empleado. ¿Qué valor, en este caso te pregunto a ti, Pilar, ¿qué valor le das tú ahora mismo a una compañía que se preocupa por la salud integral de sus empleados? No solo la física, sino sobre todo la emocional, que ahí tenemos un balón impresionante. Creo que ahí has dicho la palabra clave, y la palabra clave es integral. O sea, yo creo que hoy por hoy la mayoría de las empresas, cuando están trabajando en bienestar, se centran en la salud física. Y no es la única. O sea, la persona es cuerpo, mente y espíritu. Entonces, la persona, para estar en equilibrio, que es una palabra que me gusta más que la palabra conciliación, porque conciliación parece que es que hay dos cosas que chocan entre sí. Yo creo que se complementan y te hacen más completo como persona, ¿no? El tener una vida profesional, el tener otros ámbitos en tu vida, pero yo creo que tenemos que ver el bienestar de una manera integral y que en las empresas se puede trabajar de una forma integral también. Y se pueden ofrecer iniciativas que ayuden al bienestar físico. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos gimnasio en la oficina, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se pueden ofrecer otras cosas que ayuden al bienestar a otros niveles, mental, psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Entonces hay compañías pues, que ofrecen a sus empleados programas de coaching,
les ofrecen, pero ya no solamente coaching para cuestiones profesionales, a veces para otro tipo de cuestiones que puedan necesitar, programas de apoyo psicológico. Nosotros, por ejemplo, lo hemos tenido, programas de apoyo psicológico. Las condiciones en el lugar de trabajo ayudan mucho también al bienestar emocional. Hablabas de lo que echa de menos tu hijo, ¿no? El que tengas espacios, como yo los llamo, de descompresión, donde la gente puede en un momento dado relajarse. Está estudiado que por cada 55 minutos de concentración el ser humano necesita 5 de desconexión, que no quiere decir que sean cada hora, puedes estirarlos un poco más y luego necesitas un pelín más de desconexión, ¿no? Pero es que lo necesitas y vas a ser más productivo si tú vas a hacer que tus empleados sean más productivos si les ofreces esos espacios donde en un momento dado se pueden relajar y además establecen unas relaciones informales que no solamente que las echen en falta, es que son necesarias. Es que tú vas a apoyar más a un compañero con el que has generado una confianza a otro nivel, ¿no? Entonces, importantísimo, bienestar integral. Y fijaros, os cuento otra anécdota, porque hace poco también estuve moderando una mesa en la que estaba la directora del Instituto de Salud Carlos III, que están investigando los efectos, por ejemplo, del teletrabajo. Y dice que están empezando a ver muchos casos, y subiendo, de problemas de vejiga, porque no nos levantamos al cuarto de baño. O sea, esos cada 55 minutos de trabajo, 5 de desconexión, es que ni los aprovechamos para ir al cuarto de baño. Y eso, a la larga, va a configurar un nuevo catálogo incluso de enfermedades profesionales, porque tú estás teletrabajando, eso será enfermedad profesional. Fue un chascarrillo, pero al final, fijaros, de la sesión, la gente dijo que era lo que más les había llamado la atención y lo que les llamaba a pensar que de verdad hay que tener los ojos muy abiertos a lo que es el bienestar del empleado, el bienestar corporativo. Yo me enrollo mucho porque este tema me encanta, pero quiero conocer, en vuestro caso, por ejemplo, pues qué medidas en temas de salud estáis adoptando, porque ahora pues incluso lo que es la propia compensación, se habla de la compensación, entre comillas, saludable, holística, que tiene de todo. Así es, nosotros, al igual que comentaba Pilar, pensamos en un bienestar integral. Y pensamos en los 4 pilares clásicos, ¿no? El financiero que estabas comentando, salud emocional y el social, ¿no? Y en cada uno de ellos, siguiendo este viaje del empleado para intentar adaptarnos al momento vital, etcétera, tenemos diferentes medidas, pero lo revisamos y lo trabajamos a nivel integral, porque el aspecto financiero no es baladí. Al final es el básico. Si una persona no se siente bien remunerada o tiene dificultades a nivel financiero, el resto cae en cascada también. Lo mismo pasa con la salud, pero quizá cuando estamos hablando del entorno empresarial, la parte que ve el empleado en primer lugar es este pilar financiero. Aquí nosotros trabajamos con toda la flexibilidad. En primer lugar, tener una política retributiva que sea muy transparente y que realmente garantice la competitividad, nuestra competitividad externa y la equidad interna, y luego a partir de ahí medidas que ayudan a tener una retribución flexible con ciertas ventajas para los empleados que al final aprovechan más, ¿no?, esta parte financiera. En la parte física, que es donde nos hemos centrado tradicionalmente, pues seguimos impulsando actividades, además de manera corporativa y conjunta, que cumplen una doble función, esta parte social y la parte más de salud física, y tenemos pues diferentes webinars. Solemos ser muy activos en cuanto a comunicación, sobre todo también en cuanto a nutrición saludable, ¿no?, por nuestro sector y por nuestra compañía y nuestros productos, que además ese es uno de los pilares, y nuestro propósito es dar lo mejor para la alimentación del futuro. Por lo tanto, en eso hacemos bastante hincapié. Y en la parte emocional, el apoyo psicológico, no solamente durante la pandemia, es esencial. Nosotros en la pandemia lo ampliamos a los familiares de empleados, pero lo seguimos manteniendo. Y tenemos este dashboard con el mapa de ánimo de nuestras personas y un indicador concreto de salud emocional que nos ayuda a ver cómo están nuestras personas y poder actuar, ¿no? Pero es clave, y en medidas de flexibilidad nosotros estamos empezando a estudiar cómo ayudar a nuestras personas a que sean capaces de generar ese vínculo emocional con sus equipos, incluso desde la distancia, cómo tienen que dinamizar sus reuniones, cómo tienen que gestionar su día a día con el equipo deslocalizado para asegurar ese vínculo.
que es fundamental y que si no tenemos la posibilidad de estar físicamente, pues se complica un poco, ¿no? Y en la parte social, el último pilar, trabajamos mucho lo que le preocupa a tu hijo sobre todo, que es estos momentos, tener espacios donde podamos esparcirnos y preocuparnos los unos por los otros como personas y no como compañeros de trabajo. Eso es. Se lo voy a decir para que se sienta un poquito acompañado. En vuestro caso, ¿qué medidas? Porque claro, una compañía aseguradora, pues esta parte la tiene súper cubierta. Además, sois muy conscientes de la que tenemos encima en la parte psicosocial y la que se nos viene, además, porque no todo el mundo está aceptando el nuevo entorno ni tiene herramientas personales para manejar emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo desde AXA apoyáis a vuestra gente? ¿Hacéis una detección temprana también de casos? Pues sí es cierto que nosotros, al igual que las compañeras, trabajamos el bienestar y la salud de una manera muy integral desde hace muchos años. El pilar físico es clave para nosotros, pero me voy a centrar ahora en el tema que tú comentas, que ya ni lo llamamos salud emocional, es que hablamos claramente de salud mental. Entonces, claro, nosotros como AXA a nivel mundial hemos hecho un estudio donde hemos visto que 1 de cada 3 personas o ha desarrollado o va a desarrollar en el futuro un problema de salud mental, ansiedad, depresión, ataques de pánico, etcétera. Es un dato abrumador. ¿Cómo no vamos a estar ahí como empresa? Tenemos una responsabilidad empresarial, no ya solo porque queremos personas que se sientan bien y eso genera más rentabilidad y resultados de negocio, sino por propia responsabilidad ética. La sociedad ahora mismo hay un estigma absoluto respecto a la salud mental. No hay medidas de apoyo ni psicólogos dentro del sistema público suficientes para atender lo que está pasando. Las empresas tenemos una oportunidad de contribuir ahí. Y con eso en la cabeza pues sí que tenemos un plan integral de salud mental que además está sponsorizado por nuestra CEO porque queríamos decir, oye, de verdad que es que este tema es importante y nuestro lema clave es que está bien no estar bien, es decir, que no pasa nada, que aquí en esta compañía se puede hablar de que se tiene un problema de salud mental y es que te vamos a ayudar. Entonces, sí, tenemos psicólogo para todos nuestros empleados gratuito, tanto telefónico como presencial, pero también porque no todo el mundo quiere ir al psicólogo. Aquí sigue habiendo mucho estigma. Tenemos coaching para todos nuestros empleados, lo que nosotros llamamos coaching de vida. Tienes un proceso de duelo, tienes un problema personal, estás en un momento difícil de tu vida, de cambio. Te ofrecemos el servicio de coaching. Nos ha pasado a veces que llegan situaciones a sesiones de coaching que acabamos derivando a psicólogo, pero bueno, tenemos el servicio abierto a todos. Formamos a todos nuestros managers en cómo, o sea, en entender qué es la salud mental y cómo trabajar problemas de salud mental dentro de sus equipos, detectarlos, generar el entorno de confianza para que se hable de ello, ayudarlos, etcétera. Y también formamos a todos los empleados en salud mental. Y mensualmente, y desde hace ya 2 años, hacemos una charla mensual desde este tema, porque es que creemos que hay que crear conciencia, no solo desde la problemática de salud mental, sino también desde la salud emocional positiva. Y en un entorno de cambio, ¿cómo aseguras un optimismo inteligente? ¿Cómo generas resiliencia? ¿Cómo te sabes adaptar? ¿Cómo toleras las vicisitudes de la vida, ¿no? Y es que, de verdad, para nosotros este es un tema clave. Es que hay que llamar las cosas por su nombre. Me ha encantado que diga salud mental porque el propio estigma ya está en cómo hablamos de la salud emocional, psicológica, psicosocial. No, perdona, es salud mental y ya está. Y no significa que estemos locos. Es que significa que el mundo está cambiando a una velocidad que nos es muy difícil de procesar. Y os cuento otra anécdota. A mí me gusta mucho sembrar las charlas de anécdotas. Hace poco publicamos 2 artículos en los que se hablaba precisamente de cómo ayudar a los empleados a afrontar el miedo que estaba generando el conflicto en Ucrania. No sabéis la cantidad de personas que estaban asustadísimas por si la guerra llegaba aquí. O incluso pues, personas ucranianas que están viviendo aquí, están sufriendo muchísimo o tienen familiares allí, están trabajando aquí. Bueno, pues fue de las mayores lecturas que tuvimos esa semana. No sabes en qué momento tus empleados van a necesitar ayuda, pero tú tienes que estar ahí. Y eso, como bien dices, es una cuestión de responsabilidad social y también de sostenibilidad del propio sistema de salud público y de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que al final hablar de sostenibilidad en recursos humanos es hablar de cada uno de los procesos de gestión. Ya hablaré de ello al final porque es que me adelanto y me queda una última pregunta, ¿vale? Que es ¿hacia dónde vamos? Claro, hemos hecho mucho. Como lo has dicho tú, Pilar, si miramos hacia atrás, los datos pues, avalan que se ha trabajado, se ha avanzado mucho en flexibilidad, en conciliación, todavía se puede avanzar más. Pero ¿con qué podríamos soñar? Ya que decía, y por cerrar con lo que decía Marisa, que somos soñadoras, ¿con qué podríamos soñar
¿qué se podría realizar en estas materias? Y ahora ya, si queréis, pues mira, primero Mireia, después Palmira y finalmente María Pilar. Pues yo creo que lo primero que hay que cambiar es el paradigma, ¿no? Siempre pensamos flexibilidad, conciliación, la experiencia empleado, que sea la mejor del mundo. Y de repente en nuestra mente nos situamos así, o sea, desde que entran en la compañía van formándose tal hasta que se vayan, que haya flexibilidad, conciliación, etcétera. Y un día nos dimos cuenta, pero qué reduccionista es esto. Y va en la línea de lo que hablabais ya vosotras dos, que aquí estamos hablando de personas. Y encima nuestro moto es, tú ven aquí a ser tú elevado a X, a dar lo mejor de ti mismo. Y es que te voy a dar la mejor experiencia de empleado y flexible de todo. Y eso es reduccionista. Entonces dijimos, ¿qué queremos ser? Y ahí estuvo nuestro cambio de paradigma. ¿Queremos ser empleadores? Sí, pero sobre todo queremos ser socios de vida de nuestra gente, de nuestro talento, al igual que lo queremos ser de nuestros clientes. Y desde ahí dijimos, o trabajamos de manera integral, es decir, sí, tu experiencia empleado, las horas que pasas aquí, pero tu experiencia vital. Y ahí estamos pues un poco en ese cambio de paradigma, ¿no? De entender, y esto lo hemos co-creado con ellos, qué pasa cuando estás embarazado, qué sientes, qué piensas, qué necesitas, desde un punto de vista de apoyo económico, de flexibilidad horaria, de conciliación, de servicios de fisioterapia, si me apuras. ¿Qué pasa cuando la familia crece? Una baja de paternidad, de maternidad, una adopción, cualquier tipo de familia. Cuando vuelves a la empresa, ¿qué te ocurre? Después de estar 6 meses fuera. O una baja prolongada. ¿Sabes integrarte? ¿Cómo te apoyamos ahí? Con medidas también de flexibilidad, pero de coaching, de apoyo, etcétera. Cuando tienes un momento difícil, te voy a decir que vengas aquí a dar lo mejor de ti mismo y que mira qué proceso de formación que tengo. Si tú estás pasando por un duelo, no. Ahí lo que hay que hacer es apoyarte en ese duelo primero, ¿no? Antes de hablarte de lo que pasa aquí, dentro de AXA. Y así con todo. Cuando te cambias de ciudad, cuando tienes un problema legal, pues es que a lo mejor tu mente está ahí, pues vamos a darte asesoramiento financiero, jurídico, es decir, antes lo decías tú, aquí hay una reciprocidad. Yo quiero ser tu socio de vida y quiero apoyarte en todos tus momentos vitales y dentro de lo que ocurre en AXA quiero que tengas un entorno flexible y de conciliación. Y entonces, claro, te podré pedir a cambio, dame lo mejor de tu talento. Solo así. Totalmente de acuerdo. Al final, el ideal, ¿no? El sueño es el establecer con nuestras personas una relación de confianza plena en la que ellos y nosotros, o sea, cada uno de nosotros nos sintamos libres de trabajar en un sitio, trabajar en otro, de acordar una reunión aquí, allí, con la total confianza de que hacemos eso porque para nuestro momento vital es lo más eficiente y lo más productivo también para la compañía. Entonces, nosotros está ya muy manido también el término, ¿no? El smart working, pero al final no me importa dónde, cuándo o con quién estés trabajando, me importa que al final consigamos nuestros retos y nuestro propósito y que tú estés bien, que donde trabajes lo hagas de una forma tranquila, plena y donde sientas que estás rindiendo lo mejor. Y a partir de ahí, flexibilidad para adaptarnos a tu momento vital. En esa relación de confianza plena que es el ideal, existirá esa comunicación en la que no hará falta ni que el empleado o la persona lo pida, porque sus responsables, sus compañeros son conscientes de lo que está pasando y todo se articula para facilitar, ¿no? Ese es el ideal. Hasta que lleguemos ahí, pues queda mucho trabajo. Queda trabajo en liderazgo, queda trabajo en la gestión por objetivos, más clara, mucho más clara de lo que lo tenemos a día de hoy, o por lo menos en nuestro caso. Tenemos que seguir trabajando en la gestión por objetivos y también en dar mucha normalidad a la parte de salud mental que decíamos y empezar a pensar en la persona como algo global y que compone muchas cosas y no solamente como el empleado que viene aquí de 8 a 5 a realizar su turno y luego no, tenemos que ir un poco más allá. Y Pilar, tus pues mira, yo destacaría algunas cosas que se han dicho y quizá añadiría alguna también, ¿no? O sea, creo importantísimo, como han dicho, el pensar en los momentos de vida que tiene cada uno y tratar de facilitar lo que en cada momento necesita.
creo que a veces no son momentos de vida, sino es que son incluso días. Y muchas veces las empresas piensan en grande y ¡uf! Qué complejo montar estos programas, qué de recursos se necesitan. Y a veces son detalles, son cosas pequeñitas, cosas que nosotros a veces hemos hecho de una manera tan sencilla. El día que tus hijos empiecen el colegio, no pasa nada si llegas más tarde. No pasa nada. Oye, yo he tenido que decirle a gente que tu hijo tiene el festival esta tarde. Tú no te puedes perder el festival de Navidad, porque si es importante para tu hijo, es importante para ti y es importante para nosotros. Vete ahora mismo al festival. O sea que son cosas que cuestan tan poco dinero, tan poco organizar la mayoría de las veces. Entonces yo creo que es estar también atentos, ¿no?, a esas pequeñas cosas. Y luego yo hay una cosa que creo que hemos trabajado poco en general en las empresas y que hay que trabajar más. En términos generales, cuando se habla de conciliación, cuando se habla de flexibilidad, cuando se hablan de estos temas, se pone el peso en la empresa. Cuidado, esto no es un tema solo de empresa. Este es un tema social y es un tema personal. Entonces creo que cada uno de nosotros como personas tenemos que aprender y como empresas también podemos ayudar. Yo he hecho formaciones a veces sobre esto a empleados. A nosotros gestionarnos mejor para conciliar. Y no digo gestionar mejor necesariamente nuestro trabajo. Pongo un ejemplo tonto, ¿no? Si yo quiero hacer deporte y quiero tiempo para mi familia, a lo mejor puedo hacer deporte en familia. Por poner un ejemplo de lo más idiota, ¿no? O en lugar de hacer la compra, esto que me gusta en Mercadona, esto que me gusta en Carrefour y esto en la carnicería, que es mejor, tengo que simplificarme la vida. O una cosa que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Si hay que llevar al niño al médico, yo quiero ir. Yo quiero ir. Y a mí me pasa, soy la primera. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a confiar en que quien tenemos al lado a lo mejor también puede hacerlo. Entonces yo creo que hay elementos ahí que nos faltan, que tenemos que tomar conciencia primero y luego ver cómo podemos ayudar a que desde el punto de vista de cultura social, porque a veces hay elementos de cultura social todavía, sin ninguna duda, y personal, ayudamos a la gente, a ellos mismos también, gestionar mejor su tiempo, sus necesidades, etcétera. Es que al final me encanta, como cierre es perfecto, porque al final de todo lo que estamos hablando tenemos que quedarnos con la idea de que la mayoría de las cosas es cuestión de un binomio, que es responsabilidad y confianza, con los objetivos como árbitro al final que dirimen si estamos en equilibrio en esas dos cosas o no lo estamos. Una empresa tiene que ser sostenible, haciendo sostenibles a sus personas. Y en eso consisten los premios SFS. Es muy sencillo y es muy complejo llevarlo a la práctica, pero yo creo que los propósitos de muchas de las compañías, evidentemente de las que estáis aquí, por supuesto, siguen esa línea porque saben que es que el futuro va por ahí. Es que el futuro lo hacen las personas, el futuro lo hacen las organizaciones y juntas lo construyen. Así es que muchísimas gracias a las tres, ha sido un placer moderaros. Yo sé que me salta alguna pregunta, pero es que bueno, pues veía la oportunidad y digo, esto no lo podemos desaprovechar para que de verdad pues quienes están viendo esta sesión se lleven esas ideas que decía Marisa y yo creo que la misión está cumplida. Gracias a las tres por aceptar el reto. Gracias a vosotros. Gracias a por la ti, a invitación. vosotros. Gracias a ti.